En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este 13 de mayo. Acordémonos que estamos en el mes de María. También, pues hoy, 13 de mayo, estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y todas aquellas personas también que la tienen como devoción, pues pedimos por ellas, por su familia, por todos ustedes, por su salud. Pedimos especialmente por la salud de William Cruz, ¿verdad? Que el Señor lo llene de fortaleza y le conceda la curación, la sanación de su cuerpo y también de su alma, como todos nosotros pedimos por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a empezar nuestra celebración reconociendo ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con mayor eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos le refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo.
y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. 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 Bendiga. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más frutos. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reúne la liturgia de la Iglesia para que contemplemos esta advocación de nuestra Madre Santísima en Nuestra Señora de Fátima. Ya ha pasado bastante tiempo desde que esto ocurrió y es necesario recordar un poco qué fue lo que aconteció en ese momento, porque estamos hablando que fue ya en 1917, cuando Nuestra Madre Santísima se apareció en Portugal, en este lugar que se llamaba Cova de Iria, como lo dice la canción. Y habiendo pasado ya más de 100 años, tal vez el mensaje se ha diluido un poco, tanto que algunas personas tal vez lo desconocemos del todo. Entonces, aprovechando que hoy es la memoria de Nuestra Señora de Fátima, sería bueno recordar, principalmente por lo que estamos viviendo ahora como comunidad humana y como iglesia también, en el sentido de la pandemia. Porque se aparece Nuestra Madre Santísima a estos 3 pastores, a estos 3 niños, y entonces ellos se quedan maravillados con la hermosura de la señora que están viendo. Entonces ellos describen a esa señora hermosa y entonces empiezan a tener un diálogo con ella. Y de lo primero que hablan es que le dicen que de dónde es. Le dicen: ¿y de dónde es usted? Y entonces ella les dice: mi patria es el cielo. Entonces se presenta como aquella que viene enviada por Dios del cielo. Inmediatamente los niños, al contemplar la belleza de la aparición, le preguntan que si ellos pueden ir a donde ella vive, puesto que les ha impresionado mucho la aparición que están contemplando. Entonces, si recordamos, son 3 los niños: Lucía, Jacinta y Francisco. Entonces Nuestra Madre Santísima, sin perder ningún momento su dulzura, les dice: Lucía y Jacinta sí,
pero Francisco no. O sea, algo que tal vez nosotros no nos hubiéramos esperado, sino que ella, pues al ser de estos 3 niños, tal vez inocentes, los 3 posiblemente sí, dice que hay uno de ellos que no puede entrar al cielo. Y todas estas palabras y este diálogo sabemos que no es coincidencia, porque las apariciones de nuestra Madre Santísima son una intervención importantísima de Dios en la historia. Entonces, a Francisco no. Y entonces, al preguntarle a ellos el por qué, ella dice que a Francisco le faltan rezar muchos rosarios todavía. O sea, que había algo pendiente y era un niño. Y este mensaje impresiona mucho y no podemos intentar archivar esas palabras o dejar a un lado esto, porque son las palabras de nuestra Madre Santísima. Y entonces le dice que el niño tiene una cosa pendiente y es la oración, es la devoción a lo que hemos sido llamados todos. Y después, dentro de muchas otras cosas, porque fueron muchas las conversaciones que tuvieron, incluidas las que mantuvieron con el ángel que se les aparecía, ella les dice lo siguiente: recen el rosario todos los días y ofrezcan sacrificios por los pecadores. Esa es otra cosa central de lo que ella dice. Y entonces es interesante porque queda muy claro que el rosario entonces no es una oración opcional, sino que es una oración cotidiana que marca a todos o que aplica a todos los que quieran ir al lugar de donde viene esta señora, que es nuestra Madre Santísima, como lo describe el relato. Entonces se asocia en el mensaje de Fátima la oración del rosario con la entrada a la patria celestial. Y entonces, después de que ella les dice que recen el rosario todos los días y que ofrezcan sacrificios por los pecadores, les dice lo siguiente: porque Dios está lo suficientemente enojado. Cosa que es bastante impactante escuchar, porque estamos hablando de 1917 y han pasado 100 años de más pecados, más desobediencia por parte del ser humano. Tanto así, hermanos y hermanas, que si nosotros analizamos el caminar del mundo, del ser humano en el mundo, y ahora que estamos en esta situación tan difícil, deberíamos preguntarnos: esta comunidad humana a la que nosotros pertenecemos, su forma de ser y de actuar, ¿ha contribuido para que se calme ese enojo de Dios o para que se incremente? Eso es una pregunta que tal vez es un poco incómoda y que quisiéramos tal vez esconder por ahí debajo de la alfombra, pero esa es la realidad. Y estas preguntas hay que hacerlas porque es parte de nuestro ser profético que nos viene con el bautismo, que somos instituidos como sacerdotes, profetas y reyes, y el signo del profeta no es estar teniendo visiones y acontecimientos extraordinarios, sino se va a enfocar en anunciar el mensaje, ciertamente, el mensaje del amor y la misericordia de Dios y la vida nueva en Jesucristo, pero también, además de anunciar el mensaje, denuncia el pecado. Y entonces nosotros podríamos concluir que se habrán sumado muchas cosas más para este enojo de Dios que nuestra Madre Santísima describió hace ya mucho tiempo. Tanto así que no podríamos decir con propiedad que nosotros tenemos las manos limpias para levantarlas a Dios, por ejemplo, para suplicarle por esta situación que estamos viviendo de la pandemia, porque hemos sido más bien desobedientes, nos hemos apartado como seres humanos y como países, como naciones, y lo hemos ido sacando cada vez más. Sabemos que nosotros pues somos los que estamos intentando perseverar en el camino de Dios, para que esto no produzca como que alguien se alarme, es decir, entonces, ¿qué es que estoy haciendo tan mal?
No, sino mantener una condición, una actitud en el corazón de lo que nos dice el Salmo, de un corazón contrito y humillado, que busca el perdón de Dios, como lo decía el publicano, que no se atrevía a levantar la mirada porque se reconocía como un pecador, y no como el fariseo que se creía bueno, porque la oración que agradó a Dios fue la del publicano y no la del fariseo. Entonces, este mensaje, retomando lo de Fátima, es muy impresionante porque fue hace tanto tiempo que ocurrió, y si nosotros analizamos el presente, podríamos concluir que la devoción del rosario muy posiblemente es algo que hay que iniciar en muchos de nosotros o retomar porque no existe, o lo dejamos de un lado porque en las cosas espirituales, principalmente la oración, que implica más tiempo, lo que predomina ordinariamente es la pereza, el tedio por las cosas de Dios, como que nos parece que ciertos ejercicios espirituales son demasiado, o son para las monjitas o los monjes que están en los monasterios ahí encerrados y que no salen. Y empezamos como a delegar ese apostolado de la oración en otros. Entonces, ¿será que los laicos, por ejemplo, se lo delegan a las personas consagradas y a los sacerdotes? Porque como ellos son los que trabajan en la iglesia, o tal vez los sacerdotes y los consagrados se lo delegan a los laicos porque ellos son los que deberían estar más cerca de Dios, no sé, en el sentido de que no tienen tal vez un acercamiento tan profundo como se esperaría que lo tiene una persona que dedica completamente su vida a Dios. Lo que sí es cierto es que si nosotros volvemos al mensaje de Fátima, debemos en este sentido comprender que nuestra Madre Santísima nos llama a una vida más unida con Dios. E históricamente el rosario ahí queda sin ninguna duda expuesto en la iglesia como algo que no es una devoción más, sino que es una devoción central y cotidiana de nuestra vida como creyentes cristianos católicos. En la primera lectura estamos ante esta situación que los judíos fariseos que se habían convertido al cristianismo querían otra vez incorporar el asunto de las leyes y tal vez la parte superficial externa en la nueva comunidad cristiana, que más bien buscaba una renovación interior. O sea que este acontecimiento, que después ya se resolvió porque no les fue impuesta la circuncisión a los que se convertían al cristianismo, es una situación que nos hace a nosotros también pensar en lo que es verdaderamente más importante y no vivir de una apariencia. No pensar que porque uno hace ciertas cosas ya está bien, sino que, por ejemplo, la oración del rosario, más allá de hacerla como un acto repetitivo, es algo que tiene que brotar del corazón con convicciones muy firmes, porque si no se convertiría como en una ley, que tiene que hacer el rosario, si no, no va a entrar al cielo. Y recordemos que la ley mata. No es por ley que las cosas se deben hacer, sino se tienen que hacer por amor, porque recordemos que nuestra Madre Santísima dice que se debe hacer el rosario y ofrecer sacrificios, y entonces habla de los pecadores, dice ofrezcan sacrificios por los pecadores. Y entonces, ¿cuáles pecadores son esos si todos somos pecadores? Entendemos entonces que es que hay gente que anda mal, completamente distante de Dios y cometiendo muchos pecados y haciendo cosas muy malas. Entonces ella nos manda a orar como sus hijos por la humanidad que está aún más alejada de Dios de lo que podríamos estar nosotros, y por misericordia de Dios no lo estamos. Entonces eso lo podemos concluir de la primera lectura, y del Salmo también decíamos, vayamos con alegría al encuentro del Señor. La devoción a nuestra Madre Santísima indudablemente es camino para el encuentro con Jesucristo, porque ella siempre nos va a decir, hagan lo que Él
les diga. Y a lo largo de la iglesia, principalmente a través de los santos, hemos aprendido que el rosario es una oración muy poderosa para alejar la presencia del mal de nuestras vidas. Que sea como sea, nos impide tener ese encuentro con el Señor en la paz, el gozo y la alegría que debe reinar en nuestros corazones, y también la confianza que debemos tener producto de esa relación de hijos con Él. Ahora, pasando al Evangelio, nos encontramos ante lo que Jesús explica de la vid, que es la planta de las uvas, y habla de los sarmientos, que son como las pequeñas ramitas que nacen de la planta principal. Y entonces eso, al final de cuentas, nos termina explicando el Señor que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, damos mucho fruto, y que el que no da fruto se corta, se seca y se echa al fuego. Entonces, más en estos tiempos de la situación que vivimos, más es importante redoblar nuestros esfuerzos de oración. Y si nos hemos ya examinado nuestras conciencias y nos damos cuenta que, por ejemplo, una oración tan simple como el rosario, tan sencilla y tan fácil de hacer, no es una realidad en nuestras vidas por la indiferencia que tal vez se ha alojado en nuestro corazón, o la pereza, que nosotros veamos eso como un fruto espiritual que tenemos que dar, y que esa oración junto con María, donde contemplamos los misterios de la vida del Señor, es una forma de mantenernos unidos a Jesús, que es la vid verdadera. O sea que nosotros, como sarmientos, para dar frutos, tendríamos como esta cadena espiritual, no cadena de esclavitud, sino cadena que nos une firmemente y con seguridad a Jesús, que es nuestra Madre Santísima, porque ella siempre nos lleva a Él. Entonces podríamos visualizar la oración del rosario como aquella que nos mantiene diariamente unidos a Jesús para dar fruto, así como también la vida sacramental y la meditación de la palabra es una forma de mantenernos unidos a Jesús para dar esos frutos que Él quiere. Recordemos que todo momento de contacto con Dios logra en nosotros que el Espíritu Santo prepare nuestra alma para el día del encuentro con Dios, para cuando Él nos llame de este mundo, no se nos vaya a decir lo que pasó con Francisco, que tal vez todos esperábamos que le dijeran que se iba a entrar y al final le dijeron que no podía entrar. Esa es la realidad de nuestra vida cristiana, que nosotros tenemos que haber alcanzado un cierto nivel espiritual para poder entrar en el reino de los cielos, porque como lo atestiguan las Escrituras, entrar en el reino de los cielos no es nada fácil, y por algo nuestra Madre Santísima lo dejó muy claro con esto que Dios permitió en el diálogo con los niños. Ya después Francisco empezó una vida con una devoción diferente, y ahora los tres pues comparten la misma gloria. Pero sí hubo un cambio, y ellos tuvieron que pasar también momentos muy difíciles, los niños, de persecución, inclusive de enfermedad, para alcanzar esta vida espiritual y este progreso espiritual. Entonces, si asociamos las lecturas de hoy con lo que estamos recordando, con la memoria de Nuestra Señora de Fátima, podemos comprender, inclusive recordar algunas cosas esenciales de nuestra fe cristiana católica que debemos, por amor, incorporar para que así los frutos de la resurrección sean una realidad en nuestras vidas hoy que estamos caminando en nuestro itinerario pascual. Que Dios nos ayude entonces a poner por obra todo esto para profundizar en el misterio del amor que nos ha venido por Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Una noche de sudor
agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que llenos de alegría te presentamos al celebrar la conmemoración de la Santísima Virgen María, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complaces en la humildad de tu sierva. Nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Cristo. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coma de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Recibimos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Deseo que vengas a mi vida sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de María, la Madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos pedirles que sigamos acatando las indicaciones que nos han dado para permanecer en casa, cuarentena domiciliar. También por aquellas personas que no han dejado de trabajar, de ir a sus lugares de trabajo, pues que lo hagan con mucho cuidado, no se descuiden, y nosotros pues permanecemos en casa, trabajando, haciendo nuestros deberes como siempre, ¿ya? No hay que ser haraganes, ¿ya? No hay que estar solamente ahí acostados, solamente ahí viendo televisión, solamente ahí criticando a los demás. Hay que hacer algo, porque si no también, pues ahí vienen los vicios, ahí viene el pecado, ahí viene un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, les recomendamos eso, nos encomendamos a sus oraciones y están en nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos dejas tanto para amar. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José Marero, Ruega por nosotros. San Óscar Romero. Ruega por nosotros. Dios te salve, salve.